¿Qué tal? Empezamos el video tutorial número 50 del curso de creación de aplicaciones dinámicas web con PHP y MySQL. Seguimos con temas concretos de seguridad y nos centramos en los métodos seguros para llevar a cabo autentificaciones con PHP y MySQL. Trataremos para ello distintos temas que de momento puedes ver resumidos en el esquema de la pantalla. La web es un medio bastante anónimo, pero a menudo es muy útil para un administrador de un sitio web poder saber quién está visitando su sitio. Y aunque afortunadamente para la privacidad de los visitantes podemos saber muy poco sobre ellos si ellos no nos lo dicen, también es cierto que con un poco de trabajo los servidores pueden descubrir mucho sobre los ordenadores y sobre las redes que se conectan a nuestro servidor. En general, todos los navegadores web usualmente se identifican cuando se conectan a un servidor y le dan a ese servidor distinta información. Le pueden decir, por ejemplo, qué versión del navegador es la que se acaba de conectar, qué sistema operativo está utilizando. También podemos determinar a partir de esa información la resolución y la profundidad del color de la pantalla del ordenador del usuario y también el tamaño que tiene la ventana de su navegador web. Un tema más complejo es el de la identificación del propio ordenador a través del cual ese navegador web se conecta. Cada ordenador conectado a Internet tiene una única dirección que se denomina una dirección IP. A partir de esa dirección IP del visitante podemos deducir algo más sobre ella. Podemos saber quién es el propietario de esa IP, que no quiere decir que sea quien la está utilizando, sino el servidor, el proveedor que es propietario de ese número IP que luego se lo pasa a los clientes. Podemos tener una idea también bastante clara en muchas ocasiones de la localización geográfica del visitante e incluso algunas direcciones que se dan con la IP pueden ser más clarificadoras, más informativas que otras. Generalmente la gente con conexiones permanentes a Internet tienen una dirección también permanente, mientras que los clientes que usan Dial suelen tener una dirección IP que cambia cada vez que se conectan. Son lo que se denominan las IPs temporales. Por tanto, hay IPs que siempre usa la misma conexión y podríamos considerar que el mismo usuario, por lo tanto, mientras que hay otras IPs que usan un número muy distinto de usuarios. Por lo tanto, usar la IP para autentificar a los usuarios no es un sistema demasiado seguro. De todos modos, hay que insistir que tanto se tenga una IP estática como dinámica, la información que se puede recabar de la persona, el ordenador que está utilizando esa dirección, nunca lleva a la recopilación de datos personales, como el nombre o otro tipo de datos de ese usuario. Para saber el nombre, la dirección, el número de teléfono de una persona, tenemos que preguntársela directamente. Son muchos los sitios web que recaban este tipo de información de sus usuarios para poder registrarse, aunque esa información, la mayor parte de las ocasiones, suele ser muy poco fiable. Todos rellenamos multitud de formularios en los que a veces por prisas o a veces simplemente pues porque no te da la gana, pues pones cualquier información y solo se indica como correcta aquella que no queda otro remedio, como es por ejemplo una dirección email en la que podamos dar de alta un determinado registro.
Cosa además muy normal porque en la mayor parte de las ocasiones es una información que no necesita para nada el lugar donde la piden y por lo tanto lo normal tampoco es no dársela o dársela distorsionada. Hay otra excepción que cada vez cobra más importancia para la gente que está aprendiendo a programar, probablemente sea una de las futuras orientaciones, que es para todo lo que tiene que ver con el e-commerce o con las ventas online. En este caso, como es lógico, tanto el sistema de seguridad tiene que ser blindado, como la necesidad de encriptar los datos que nos pasen los usuarios, como no queda otro remedio, la información en este caso sí que tiene que ser totalmente veraz. Me imagino que muchos de vosotros habréis realizado algún tipo de compra online y ahí desde nuestro nombre a nuestra dirección o el lugar donde nos van a enviar, que suele ser la misma pero no tiene por qué serlo, o lo que es más importante, números de tarjeta de crédito, etcétera, tienen que darse, tienen que ser correctos y desde luego tienen que hacerse siempre teniendo del otro lado, la empresa con la que llevas a cabo el servicio, que sea una empresa con garantías de que eso que estás haciendo lo estás realizando de modo seguro. Veremos en algún apartado, ya lo hicimos en algún otro vídeo tutorial, lo veremos también en este, cómo se encripta la información, cómo PHP incluye funciones que permiten encriptar, ya lo vimos en algún otro vídeo tutorial. De todos modos, habría que dedicar más en profundidad al tema de la seguridad, pero en el terreno teórico quizás he recibido algún vídeo tutorial de que esta parte está siendo demasiado teórica. Ya os dije en muchas ocasiones que yo creo que la teoría es imprescindible. Esa costumbre de querer simplemente aprender cómo se hace no vale, hay que pararse, hay que entender las cosas. En este caso el tema de la encriptación, el tema de las firmas digitales, de los certificados digitales, es un tema muy importante, sobre todo para aquellos que quieran orientarse hacia fórmulas de e-commerce. Estos días también veía en los foros algún tema relacionado con la creación de un carrito y realmente uno se le ponen los pelos de punta viendo lo que se llega a hacer, de qué modo se cree que simplemente con tener un lugar en el que poner la información e enviarla, incluso solo con un formulario en HTML, esa información puede caer en manos de 1000 personas y es una falta total de seguridad. En definitiva, es una irresponsabilidad. Si alguien que realmente quiere llevar a cabo la creación de un sitio de comercio online en el que va a haber transacciones económicas, como mínimo tiene la necesidad de crear un certificado digital que, sin entrar ahora en esa teoría, aunque repito que es importante echarle un vistazo, no es nada complicado, pero recuerda que en este caso el problema de la firma digital es que tiene que haber alguien con solvencia que garantice que esa firma es una firma solvente, porque si no cualquiera podemos crear una firma digital de ese tipo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en España con las firmas digitales, los certificados digitales realizados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y que sirven de autentificación cuando nos conectamos con nuestro ordenador al que se le provee ese certificado digital. Se tiene la garantía de que somos realmente nosotros y está avalado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en este caso por el Estado. Existen firmas en Internet especializadas en ese tipo de certificados, VeriSign es de las más conocidas, que realizan una función muy similar y que cada vez utilizan más todos los sitios dedicados a e-commerce en la red. Pero volviendo ahora al tema que nos interesa en este video tutorial, decíamos que uno de los lugares donde se recoge información sobre detalles de los clientes es en aquellos dedicados al e-commerce y que van, como decíamos, desde el nombre, la dirección hasta números de tarjeta de crédito. Es importante también para estos sitios, y aquí entramos en lo de la identificación, esa información cuando hay un cliente, la primera vez recogerla y guardarla para no tener que estar pidiéndole al cliente que cada vez que haga una compra, tener que volver a recopilar la información. Me imagino que si alguno de nuevo utilizasteis estos sistemas, me imagino, pues no sé, no voy a decir nombres, no vaya a ser que se piense que se hace publicidad subliminal, pero bueno, de cualquier empresa de
dedicada a este tipo, normalmente si hiciste alguna compra, cuando vuelves y vuelves otra vez a intentar comprar algo, inmediatamente salen ya tus datos y no tienes que estar repitiéndolos cada vez. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de autentificación. Y eso también creo que deja claro para todos la necesidad de sistemas seguros. Es una información confidencial que en manos malas puede ser muy peligrosa, que es uno de los graves problemas que hoy tiene la red. Y toda persona que se dedique a crear aplicaciones en PHP tiene que saber que los temas de seguridad son prioritarios. En definitiva, sea del tipo que sea, cuando gestionamos una aplicación web que pide y recibe información de los visitantes, necesitamos un modo para poder asociar esa información con el mismo usuario la próxima vez que nos visite. Podemos partir de asumir que siempre el mismo visitante nos visita con el mismo ordenador. Eso no siempre es así, pero es uno de los modos para autentificar mediante el uso de las cookies de las que ya hablamos. Pero ciertamente no es verdad que siempre todos los usuarios nos visiten con un único ordenador. Todos muchas veces podemos ir a una misma página web desde distintos ordenadores, y tampoco es cierto que una única persona utilice siempre un ordenador. Hay ordenadores que utiliza mucha gente. Por lo tanto, aparte de las cookies, necesitamos algún otro sistema de autentificación del usuario cada vez que quiera conectarse a nuestro sitio. Pues justo pedirle a un usuario que se identifique es lo que se denomina dentro de una aplicación la autentificación de los usuarios. El método de autentificación más usado en todos los sitios web es preguntarle al visitante por un nombre de usuario y una contraseña única. En general, esto de entrada puede usarse para permitir que una persona entre o no entre en un sitio, pero recuerda que puede tener muchos más usos personalizada para que, dependiendo del tipo de usuario, pueda tener acceso a determinadas acciones dentro del sitio o no. Un control de acceso simple a partes de nuestra web no es nada difícil de implementar. Este código que podemos ver en pantalla muestra una de las posibles salidas, la más sencilla de las posibles salidas. Podemos ver en el código que, para empezar, si cargamos un archivo que no tiene los parámetros mediante el uso de iset, que recuerda que sirve para comprobar si una variable está configurada o no, en caso de que no estén configuradas, lo que hace en primer lugar es presentar el formulario para que entre esos dos valores de un nombre y una contraseña. En caso de que estén configurados esos valores y por lo tanto dados, aquí como vemos ponemos con código duro un nombre de usuario y una contraseña. En caso de escribir esto será correcto y por lo tanto nos permitirá entrar en la página en la que queramos, que sería la página restringida, y en caso de que sea incorrecto el nombre de usuario y password, de un mensaje de error indicando que no puede accederse al contenido. Es muy sencillo, no operativo, veremos ahora por qué, pero sí nos sirve para ver la estructura que luego tendremos que ir puliendo. Vemos aquí la salida en el navegador de este script. En este caso es la primera de las opciones la que se activa, ya que no hemos provisto aún ni un nombre de usuario ni una contraseña. Por lo tanto, es la primera parte donde iset comprueba que no existen valores para esas variables, no existen las variables, y por lo tanto nos presenta el formulario para que lo cubramos. Si ponemos cualquier dato que no sea correcto, pasa a la tercera de las opciones, que es mandarnos un mensaje de error en el que nos indica que no podemos entrar ya que no es correcto el nombre de usuario y contraseña que pusimos. Decíamos que el nombre de usuario y contraseña, en este caso en código duro que pusimos, que eran correctos, user y pass. Si pulsamos, observa como ahora sí nos sale el mensaje, que era la segunda de las opciones, que en caso de que esté correcto name user nos lleve a la página restringida en la que se podía entrar.
Se trata, por tanto, de un mecanismo simple de autentificación que permite a usuarios autorizados ver una página en concreto de nuestro sitio, pero la forma en la que está construido tiene, desde luego, una serie de problemas muy significativos. Para empezar, como decíamos, tiene un nombre de usuario y contraseña en código duro dentro del script, lo que lo hace totalmente inoperativo. En segundo lugar, almacena el password como texto plano, lo cual tampoco es nada aconsejable. Solo sirve para proteger una página en concreto, que aquí sería este contenido, está dentro del mismo, sería el contenido que pusiéramos aquí, que es a donde nos lleva cuando es correcto el nombre de usuario y contraseña. Y otro posible problema en este script es que los datos que transmite, que va a transmitir en este caso los más sensibles, password y user lo hace también como texto plano, lo cual es un peligro ya que puede ser visto y posteriormente utilizado por otras personas. Sin embargo, todos estos problemas pueden ser solventados sin demasiado esfuerzo. La estructura la tenemos y ahora lo único que tenemos que hacer es convertir esa estructura en una estructura segura y en una estructura que también sea eficaz. Uno de los principales problemas que plantea este script simple es el de dónde almacenar las contraseñas, porque desde luego hay muchos lugares bastante mejores para almacenar los nombres de usuario y la contraseña que dentro del propio script. Aquí de forma muy sencilla podríamos hacer que el nombre de usuario y la contraseña que fueran válidas fueran más que esta, pero seguiría siendo un script muy poco seguro. Es posible guardar nombres de usuario y contraseña dentro del propio script, pero es algo muy poco aconsejable crear un script que se puede modificar a sí mismo, porque es lo que significa tener un script de este tipo en el servidor que puede ser ejecutado para poder escribir o modificar dentro de él. Así que almacenar los datos en otro archivo que se encuentre en el servidor puede permitirnos, de modo mucho más sencillo, escribir un programa para añadir y eliminar usuarios y para alterar contraseñas. Vimos ya en otra parte del curso algún ejemplo de cómo poder escribir en archivos TXT información recopilada de un script PHP. Pero ya comentábamos también en aquel momento que dentro de este tipo de scripts que transmiten datos a un archivo de datos, que puede ser simplemente un archivo TXT, existe un límite en el número de usuarios que podemos incluir sin que esto afecte seriamente a la velocidad del script. Por lo tanto, si estamos considerando almacenar un gran número de ítems dentro del archivo, tanto almacenarlos como posteriormente buscar dentro de ellos, tendremos que considerar usar una base de datos en lugar de ese tipo de archivos. Es algo que ya tratamos, como decía, a lo largo del curso y que me imagino que ya entiendes perfectamente. Así como norma general, siempre que queramos almacenar y posteriormente buscar a través de listas que superen los 100 ítems, deberemos pensar en usar una base de datos en lugar de un archivo plano. Usar una base de datos para almacenar nombres de usuarios y contraseñas no va a hacer que este script sea mucho más complejo. Lo veremos ahora en su transformación, pero sin embargo sí que puede permitirnos autentificar a más usuarios de forma más segura y también de modo bastante más rápido. Puede permitirnos fácilmente escribir un script con el que añadir nuevos usuarios, borrar usuarios, permitir a los usuarios cambiar sus contraseñas, cosas de nuevo, todas ellas que ya vimos a lo largo del curso en distintas aplicaciones de las que hemos ido creando. Vemos aquí en pantalla esta segunda variante de nuestro script que almacena los datos de usuarios y contraseñas en una base de datos. La estructura mantiene la misma estructura que utilizábamos antes y, como puedes observar, no es mucho más complejo que la anterior y, desde luego, mejora mucho su funcionalidad.
En primer lugar, para que el script PHP sea operativo, tenemos que crear una base de datos, en este caso lo llamamos out, y dentro de ella una tabla donde va a tener los campos name y pass, y en este caso le damos de nuevo ya unos valores por defecto, porque no vamos a crear ahora un archivo para poder incluir nueva información. También tienes distintas aplicaciones a lo largo del curso donde vimos ya cómo hacerlo, y posteriormente también, si queremos crear en concreto unos datos de autentificación propios, o si no, si tenemos otros, podrían valer. En general es la creación de una base de datos, que es la que utilizamos ahora dentro del archivo PHP. Observa de nuevo cómo la estructura se mantiene. Utilizamos en un principio iset para comprobar si ya existe un nombre de usuario y contraseña. Si no es así, de nuevo muestra el mismo formulario. Y a partir de aquí, en el primero de los else, lo que hacemos es conectar a la base de datos, también de nuevo mediante el uso de MySQL Connect, usado multitud de veces en el curso, con los datos que hay que incluir y con la posibilidad de una información adicional si hay algún tipo de error. Una vez hecho, también seleccionar la base de datos en concreto que queremos usar. En este caso era la que habíamos creado antes, la que llamamos out. De nuevo también un mensaje alternativo por si hay algún tipo de error. Y en tercer lugar, llevar a cabo la consulta, que es justo buscar los datos de name y password. Y por último, una vez realizada la consulta mediante count, aquí comprobamos si hay algún resultado que coincida con el nombre de usuario y contraseña que incluye el usuario. Si hay alguno, por lo tanto mayor de 0, eso quiere decir que es correcto, que ha introducido datos correctos, que están en nuestra base de datos y se admiten, y por lo tanto lo que hacemos en este caso es ir a la parte que ya habíamos antes, que permite la parte que sería secreta solo para gente con contraseña. En caso de que no concuerda y por lo tanto no existe ese nombre de usuario y contraseña, lo que hace es enviar el mensaje de entrada prohibida. Tenemos de nuevo aquí el formulario. Observa que ahora se trata de este nuevo script secretdb PHP en lugar de ser secret PHP, que era el anterior en el que usamos una base de datos. Ahora aquí de nuevo, al no tener aún ningún dato introducido, por lo tanto iset devuelve que no existe, tenemos que poner unos datos. Si ponemos cualquiera como hacíamos antes que no se encuentre en la base de datos, nos devolverá el mensaje de error, entrada prohibida, ya que no pusimos unos datos correctos. De nuevo, los correctos eran user y pass, que fueron los que ya introducimos al crear la base de datos. Podríamos poner más los que quisiéramos en este caso. Recuerda que es una de las grandes ventajas de usar la base de datos. Y ahora pulsar login. Bueno, esto es lo que en caso para guardar. Bueno, aquí tenemos ahora como si nos indica que los datos son correctos y que entramos en la parte restringida al poner un nombre de usuario y contraseña correcto. Siguiente paso importante, la necesidad de encriptar las contraseñas. Porque independientemente de si vamos a almacenar nuestros datos en una base de datos o lo vamos a hacer en un archivo, es un riesgo que no debemos de correr almacenar las contraseñas como texto plano. El tema, incluso teórico, del encriptado, como decía al principio de este videotutorial, el tema de la firma digital, de los certificados digitales, es de lo más interesante, pero para no sobrecargar el videotutorial he decidido entonces dejarlo aparte y simplemente centrarnos en la parte práctica. Esta sí que es imprescindible, de cómo utilizar dentro de PHP la encriptación de nuestros datos. Una forma de lo que se denomina hacer un hash, y para ello vamos a utilizar un sistema de algoritmo que nos permite la función crypt, que incorpora ya el propio PHP. Esta función crypt de PHP nos provee con un sistema, un algoritmo de encriptación en una sola dirección. Vemos aquí el prototype
para el uso de crypt, en el cual tenemos que darle un string, un texto, que en este caso puede ser la contraseña que se quiera poner, y posteriormente lo que se denomina string salt, que es como la semilla que va a utilizar para llevar a cabo el encriptado. Lo vemos en un ejemplo para saber cómo funcionaría. Después lo veremos en un script completo, pero de momento imaginémonos que queremos crear una contraseña y que en este caso el texto que vamos a escribir, pues un password, vamos a poner por ejemplo pass para no liarnos. Por ejemplo, imaginémonos que lo que queremos como string sea lo que nos pase el usuario dentro de la variable password. Recuerda que es una de las variables que tendremos en el formulario. Y posteriormente, como decíamos, hay que indicarle unos datos que utilice como semilla para llevar a cabo la encriptación. Podemos poner cualquiera, por ejemplo, XX. Esta función, por lo tanto, lo que hace es llevar a cabo un encriptado que devolverá un dato que puede ser, pues, por ejemplo, este mismo que vemos aquí o cualquier otro similar, que será creado mediante ese algoritmo de lo que se denomina hash de encriptación. ¿Qué es lo importante que tiene esta función crypt? Que es en una única dirección, lo que significa que esto que hemos encriptado no existe modo de desencriptarlo, de volver a convertirlo en el origen, que en este caso era el valor que se introdujera aquí en password. De entrada, esto podría hacer que pareciera poco útil el sistema que estamos utilizando, ya que lo que hace es encriptar algo que después no puede volver a desencriptarse y por lo tanto no podemos conocer cuál es su origen. Sin embargo, es la gran ventaja que tiene esta función, ya que cualquier sistema de desencriptado que permitiera recuperar el valor podría ser descubierto o utilizado y por lo tanto otra persona poder acceder a el origen. De este modo no ocurre. ¿Cómo se puede utilizar aún no teniendo una dirección de vuelta y por lo tanto no pudiendo desencriptarse? Es lo que se denomina en este caso que es un algoritmo de encriptación determinista, es el nombre que se le da. ¿Qué quiere decir? Pues que siempre que utilicemos con la función crypt este password y esta clave, nos va a dar el mismo resultado. Lo cual significa que podremos utilizarlo para comparar, cada vez que el usuario entre su password, se comparará con los datos que tenemos encriptando de nuevo el password que introduce y por lo tanto sabiendo si coincide con el que tenemos en nuestra base de datos o donde guardemos la información. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos reescribir esta parte. Recuerda que antes teníamos simplemente nombre de usuario, user, password, pass, y ahora para encriptarlo podríamos hacerlo como aquí vemos y tendríamos un resultado que, recuerda, este resultado nosotros no tenemos por qué conocerlo, sino simplemente saber que cuando se introduzca el mismo password que se introdujo cuando se creó este texto encriptado, el resultado de la encriptación volverá a ser exactamente el mismo, que es, recuerda, lo que hace esta función crypt. Como ya mencionábamos, el uso de un código duro para tener nombres de usuario y contraseñas aceptables dentro del script no es una buena idea y debemos usar un archivo separado o una base de datos para almacenarlo. Y si estamos usando una base de datos MySQL para almacenar los datos de autentificación, podemos o bien usar la función de PHP crypt, la que aquí usamos, o también podríamos usar una función MySQL que es la función password, que lleva a cabo una función similar. Estas dos funciones, crypt y password, no producen la misma salida, pero ambas, tanto una como otra, toman un string, un hilo de texto, y le aplican un algoritmo de hashing, de corte, que es no reversible. Si quisiéramos usar la función password de MySQL, tendríamos que reescribir la consulta SQL que utilizábamos antes, utilizando aquí la función password como vemos.
Esta consulta, en este caso el mecanismo es el mismo que ya utilizábamos antes, lo que hace es contar el número de filas en la tabla que tienen un nombre, un valor para el nombre igual al contenido de name y un valor para pass igual a el dado por la salida de la función password, en este caso para el password que se introduzca. Como suele ocurrir, considerando que solo va a haber un nombre de usuario para cada contraseña, el resultado va a ser bien 0 o bien 1. 0 si no hay ninguno y por lo tanto devolvería error, o 1, por eso usábamos en count mayor de 0. Si hay 1, por lo tanto, quiere decir que coincide y por lo tanto lo consideramos correcto. Lo que hacemos aquí, a diferencia de antes, es usando esto, password, que recupere el valor encriptado y no el valor como texto plano, como decíamos. Pero hacer que un script como este proteja más de una página es más difícil, porque HTTP es estático y no hay un enlace automático o asociación entre distintas peticiones que pueda ir haciendo cualquier usuario. Esto hace bastante difícil poder recuperar los datos, como puede ser la información para autentificar a un usuario que la haya escrito en una página y pasarla de página a medida que visita nuestro sitio. El modo más sencillo para proteger múltiples páginas es usando el mecanismo de control de acceso provisto por los servidores web. Será lo que veamos dentro de un momento. Pero para crear esta funcionalidad por nosotros mismos podemos incluir partes del script que vemos aquí en cada página que queramos que esté protegida. Para ello podemos usar AutoPrepend File y AutoAppend File para, de modo sencillo, indicar directorios particulares a los que queramos aplicar esa protección. Ya hicimos referencia en el curso, cuando hablamos de cómo reutilizar código y escribir funciones, a AutoPrepend y AutoAppend, pero vamos ahora a detenernos y verlo más en detalle. Se trata de un método alternativo al uso de la función require para, por ejemplo, añadir una cabecera o un pie en cada una de las páginas que queramos ver. Hacíamos referencia a esto, como decía ya, en otra parte del curso. Para ello, lo que tenemos que hacer es configurar estos dos parámetros, AutoPrepend File y AutoAppend File, dentro del PHP ini, que es donde se encuentra. El significado creo que es bien explícito. A veces dicen que soy demasiado redundante en los temas. Intento no serlo, aunque a veces hace falta. Esto simplemente se refiere a que se incluirá antes o después del archivo en el que lo utilicemos. Un uso muy útil de AutoPrepend File y AutoAppend File puede ser, por ejemplo, para incluir una cabecera y un pie en todas las páginas y hacerlo desde el PHP ini. Ahora lo estamos viendo para el tema de poder poner algún tipo de identificación en distintas páginas, aunque ya veremos después también cómo, aunque es una alternativa, no es la mejor y por lo tanto no es la más aconsejable. Vemos aquí un ejemplo de cómo tendríamos que configurarlo para Windows dentro del archivo PHP ini. He aumentado un poco el tamaño para que se vea. Y en este caso la ruta, el lugar donde se encuentran los archivos que queremos que aparezcan a partir de ese momento en todos los archivos que estén localizados en ese directorio. Aquí vemos cómo sería para sistemas basados en Unix, para Linux, por ejemplo, en este caso, pues de nuevo indicando también la ruta que nos lleva a donde se encuentren los archivos. Como decíamos, con el ejemplo que estamos poniendo aquí para un header y un footer, que no está directamente relacionado con lo que estamos viendo ahora, pero que sería exactamente lo mismo, simplemente teníamos que indicar aquí el nombre del archivo donde tenemos el script para la autentificación.
Esto se podría hacer también de otro modo, mediante el uso de include. De este modo no es necesario incluir un include, pero sin embargo también lo que ocurre es que con esto no es opcional ya que aparezcan las páginas o no. Al estar en el PHP ini, en todas las páginas aparecerá este script. Otra alternativa, en caso de estar usando un servidor web Apache, podemos también cambiar la configuración para directorios individuales desde el propio Apache. En primer lugar, para que este sistema alternativo funcione, tiene que estar nuestro servidor configurado para que permita que los archivos sean sobreescritos. Y para configurar este auto-prepending y auto-appending para un directorio, tenemos que crear un archivo llamado, me imagino que habrás oído hablar de ellos, y es un tema que veremos muy pronto un poco más en detalle en el curso, los archivos htaceps, que nos permiten distintas directivas para el funcionamiento de las aplicaciones que tengamos en nuestro servidor. Tendríamos que crear un archivo llamado, como decíamos, .htaccess, y que tendría que contener estas dos líneas que aquí vemos. Puedes observar cómo la sintaxis es algo diferente de la misma opción que utilizábamos en el PHP ini, pero mantiene una estructura similar. Y esta parte de aquí ponemos como era en Linux, podría ser también para Windows, pero observa cómo sigue siendo aquí la ruta y delante php value autoprepend file o autoappend file. A través de este tipo de archivos htaccess, que recuerda son exclusivamente para el servidor web Apache, nos permiten configurar muchas otras características de nuestras aplicaciones PHP sin tener que modificar el PHP ini. Esto da una mayor flexibilidad a la hora de trabajar desde nuestro servidor. Es un tema que tiene una considerable importancia, la de los archivos htaccess. Haremos referencia muy pronto a ellos y lo veremos en detalle a lo largo del curso, en el tiempo que nos queda para acabar este curso de creación de aplicaciones dinámicas web. Estábamos haciendo referencia al uso de estos dos parámetros, autoprepend file y autoappend file, para la identificación. Pero podemos plantearnos qué es lo que ocurriría si utilizáramos este sistema cuando nuestros visitantes vayan de una página a otra dentro de nuestro sitio. Sería muy poco aceptable estarle pidiendo cada vez que cambie de página que vuelva a escribir su nombre de usuario y contraseña. Un modo que podría funcionar es añadir los detalles que entre la primera vez en cada hiperenlace que haya en la página, y desde luego tendríamos que usar la función URL encode para que esos datos estén codificados y no puedan ser accesibles a cada uno. Pero sigue habiendo un problema con esta aproximación, que es que las páginas web que sean vistas por ese usuario podrán después volver a ser vistas por cualquier otra persona que use el mismo ordenador y vuelva hacia atrás en las páginas de caché, o simplemente desde el histórico del navegador podría perfectamente visitar también estas páginas, aunque no sea el propio usuario. Eso en ocasiones puede que no tenga importancia, en otras sí lo tiene, y es una importante brecha de seguridad en nuestras aplicaciones. Y además, con este sistema, al estar enviando la contraseña de vuelta al navegador con cada una de las páginas que se pide o que se envía desde el servidor, se trata de una información muy sensible que está siendo transmitida más a menudo de lo que deberíamos hacer. PHP nos provee con dos modos, dos sistemas muy buenos para poder abordar de forma muy seria y rigurosa este tipo de problemas. Uno es el de la autentificación básica PHP, más sencillo, y que será el que veamos ahora en detalle, y el otro es el de las sesiones mediante el uso de cookies, que ya vimos en otra parte del curso y al que volveremos a hacer alguna referencia.
Recuerda que en cada caso, siempre cuando te plantees crear una aplicación web con PHP, uno de los temas muy importantes es plantearse qué grado, qué nivel de seguridad quieres. No es lo mismo estarse planteando una aplicación web para crear un lugar de compras y ventas online, por ejemplo, que crear una aplicación web para ver unas fotos, por poner otro ejemplo. Vamos a pararnos entonces ahora en ver la denominada autentificación básica, que resuelve los dos problemas a los que hacíamos referencia hace un momento y que puedes complementar con el videotutorial dedicado a sesiones de control que ya vimos. Afortunadamente, en este tema, en el tema de la autentificación de los usuarios, se trata de una tarea muy común y, por lo tanto, hay muchas facilidades de construcción en HTTP. Los scripts o los servidores web pueden pedir una autentificación al propio navegador web. El navegador web es entonces el responsable de mostrar una caja de diálogo o un dispositivo similar, veremos ahora algunos de ellos, para tener esa información que se le pide al usuario. Y aunque el servidor web siga pidiendo los detalles de autentificación para cada cambio del usuario, cada petición que el usuario haga al servidor, el navegador web no va a necesitar estar solicitando esos detalles del usuario para cada nueva página. El navegador generalmente almacena esos detalles durante todo el tiempo que el usuario tenga la ventana del navegador abierta y automáticamente los reenvía a los servidores web cuando les sea pedida esa información de nuevo. Esta característica de HTTP es lo que se llama autentificación básica y podemos hacer que se lleve a cabo una autentificación básica de este tipo usando PHP o usando mecanismos construidos en nuestro servidor web, como veíamos antes, por ejemplo, en un server Apache mediante el uso de un archivo htaccess. Vamos a ver el método para poder hacerlo, para poder solicitar este tipo de autentificación básica, tanto con el método a través de un script PHP, como mediante el uso del método en un servidor Apache y también en un servidor IIS, Internet Information Server, el servidor que utiliza en general Microsoft. Como siempre, entramos en el tema del nivel de seguridad que queramos para nuestro sitio. Este tipo de autentificación básica transmite el nombre del usuario y la contraseña en texto plano, por lo tanto no está encriptado y por lo tanto tampoco es totalmente seguro. A partir de HTTP 1.1 contiene un método más seguro, conocido como el de autentificación compendiada, que usa un algoritmo de corte, usualmente usa el denominado MD5. De este modo podemos encriptar y ocultar los detalles de la transacción. En este caso nos referimos a los datos que envía el usuario cuando se le preguntan en la ventana que se abre en el navegador. ¿Cuál es el problema? Pues de nuevo este tipo de autentificación no es admitida por todos los servidores web. Lo es por el Explorer desde el 5.0 y el Firefox también lo permite. Pero, de todos modos, hay que insistir en que tanto la autentificación básica como la compendiada proveen un nivel de seguridad medio-bajo. Ninguno de estos dos sistemas da al usuario una seguridad total de que esté tratado con la máquina que le pregunta a la que intenta acceder. Puede ser, mediante distintos sistemas, un cracker el que envíe esa petición en lugar del servidor y le estemos pasando la información a ese lugar intermedio. Por tanto, este tipo de autentificación cómoda y útil en muchas ocasiones, decíamos antes que el nivel de seguridad ni mucho menos siempre tiene que ser el mismo. Para muchas páginas ese tipo de nivel es más que suficiente, pero no para todas. Este nivel de seguridad es similar al que se usa para conectarse a través de un FTP o vía Telnet, transmitiendo las contraseñas en texto plano.
Para que la autentificación sea más segura hay que encriptar las contraseñas y sobre todo usando SSL o certificados digitales. Todas las partes de esa transacción están protegidas de modo mucho más seguro. Veremos en los siguientes videotutoriales cómo podemos poner en marcha transacciones seguras mediante el uso de PHP y MySQL. Sin embargo, repito, para muchas situaciones, gran número de ellas, un sistema bastante más rápido, aunque no tan seguro, de autentificación básica como este que estamos viendo, puede que sea el más apropiado. La autentificación básica lo que hace es proteger una determinada área que puede estar formada por distintas páginas o directorios de nuestro sitio y le pide al usuario que dé un nombre de usuario válido y una contraseña. Estas áreas tienen un nombre dentro del servidor, así que podemos tener más de una única área dentro de nuestro servidor web. Además, también podemos agrupar distintas áreas para utilizarlas con uno o varios nombres de usuarios y contraseñas. Pues empezamos viendo cómo crear un tipo de autentificación básica de lo que estamos hablando mediante un script PHP, que generalmente son scripts de plataformas cruzadas, por lo tanto pueden ser usados para autentificarse dentro de distintos servidores. En este caso se trata de un script de autentificación para servidores HTTP que se puede tanto ejecutar con Apache como también con Internet Information Server. El script tiene que detectar qué tipo de servidor se está utilizando, pero es funcional, repito, tanto para un server Apache como para un server IIS, Internet Information Server. El modo en que este código actúa cuando lo utilizamos es muy similar al que veíamos en los ejemplos anteriores. Caso de que el usuario no haya provisto ninguna información, aparecerá la pantalla en la que se le pide que se identifique. Caso de que entre datos incorrectos, se le mandará una página donde le indique que no está autorizado para acceder a esos recursos. Caso de que el nombre de usuario y contraseña sean correctos, lo manda al área restringida del sitio. Si ejecutamos este script, el usuario verá una interface que, como podéis observar, es algo diferente de la que usamos previamente, porque en este modelo que hacemos ahora no tenemos que incluir nosotros en nuestro script ningún código para un formulario HTML con la información para el login, ya que es el propio navegador del usuario, como aquí vemos, el que va a presentar esta caja de diálogo. Para algunos esto puede considerarse como una mejora, le da un nivel más profesional, mientras que otros prefieren tener un control completo sobre el aspecto visual que va a presentar la interface. Aquí vemos cómo aparece esta caja de diálogo en el Internet Explorer. Y aquí vemos la misma ventana que ejecuta con el script en Firefox. Tanto en uno como en otro podemos ver cómo hace referencia aquí un nombre, introduce tus datos, que es el nombre, el real name que le damos en el script que veíamos hace un momento. Al ser el propio navegador el que presenta la ventana para que el usuario pueda identificarse, también depende del propio navegador alguna otra característica, como por ejemplo las veces en que el usuario puede intentar loguearse poniendo una contraseña que no concuerda, que no es correcta. En este caso, Internet Explorer permite hacerlo 3 veces sin dar error. Vemos cómo nos vuelve a aparecer ya que era no correcto. Y así podríamos hacer hasta 3 veces. A la tercera aparecería el mensaje de error. Bueno, vamos a hacerlo de forma rápida para verlo. Y ahora en la tercera, ya como vemos, se entra en entrada prohibida y no podemos volver a intentarlo. Podemos volver a intentarlo, no sé que volvemos a cargar la página y ya podríamos intentarlo otras 3 veces. Por eso tampoco es un nivel de seguridad muy elevado.
Y otros navegadores, como es el Netscape, los motores de Netscape, permiten hacer esto la cantidad de veces que quieras. Si introducimos los datos correctos, de nuevo vuelven a ser, como poníamos nosotros, user y pass, nos manda a el área restringida en la que hay que tener contraseña para poder entrar. Pues este código, igual que hacíamos con los anteriores, podemos o bien incluirlo en las páginas que queramos proteger o bien anexarlo automáticamente con los sistemas que veíamos también hace un momento, tanto desde código PHP como en el htaccess del servidor Apache. Y justo vamos a ver ahora no cómo poder llamar a un archivo de este tipo desde el server Apache con el archivo htaccess, sino cómo poder crear una autentificación básica completa desde un archivo htaccess de Apache. Archivo htaccess que aquí vemos empieza con un punto, por lo tanto sin nombre de archivo, simplemente la extensión htaccess, lo que puede ocasionar que en algún sitio que no sea dentro del servidor Apache pueda dar error. Por ejemplo, este es en otro sitio donde le añadió automáticamente un 1 delante porque no admitía archivos sin nombre de archivo, solo con una extensión. Dentro del servidor Apache no hay ningún problema. Podemos utilizar el htaccess, que como ya decíamos es un sistema alternativo, muchas veces muy práctico, de configurar gran número de características de las aplicaciones web que tengamos en nuestro servidor. Y entre ellos el web server Apache contiene un número de módulos para poder autentificarse y que pueden ser usados para decidir la validación de los datos que introduce un usuario. El modo más sencillo de usar es el denominado mod out, que compara los pares de un nombre y una contraseña en la línea de un archivo de texto en el servidor. Vemos aquí escrito el contenido de un archivo htaccess de este tipo. Para empezar, decir que para poder utilizar esta salida mediante el uso de un archivo htaccess, como hacíamos antes con los scripts PHP, necesitamos crear dos archivos independientes, HTML, muy sencillos y separados, uno para el contenido, que en este caso sería simplemente este aquí con un saludo, después podría llevar cualquier otra información, y otro para que aparezca en caso de que el nombre de usuario y contraseña sean incorrectos, para indicarle que no puede entrar. Es un código HTML pues de lo más sencillo, y son las dos páginas, una con el nombre content y otra de reception, bueno, cualquier nombre que le queramos poner, que serán los que se llame en caso de dar error. Esa página que se muestre en caso de que dé error, de que no sea correcto los datos introducidos, es una opción que no es estrictamente necesaria, pero es bueno hacerlo y luego da un toque profesional. Incluso puede ser útil usarla para incluir distintas instrucciones de cómo, por ejemplo, registrar un password si no se tiene, o cómo recuperar un password que se haya perdido. Estos archivos no tienen nada que explicar, desde luego. Sí que es más interesante este que vemos aquí, el htaccess que creamos y que sirve para controlar el acceso a un archivo o a cualquier subdirectorio dentro de un directorio. En este caso se trata de un archivo htaccess para poner una autentificación básica en ese directorio. Recuerda que podemos utilizar archivos htaccess para muchas otras configuraciones en nuestro servidor, pero estas 6 líneas que estás viendo aquí en este ejemplo hacen referencia a la autentificación. Esta primera línea, error document, como vemos, 401, le dice a Apache que documento debe demostrar a los visitantes que no se identifiquen correctamente. Podemos usar otras muchas directivas para error document para proveer nuestras páginas propias para los distintos errores HTTP.
Por ejemplo, aquí, poniendo 404, podríamos indicar una página personalizada por nosotros para que aparezca cuando haya un error, una página que no se encuentra, que recuerda que es el famoso error 404. En vez de aparecer la que por defecto nos muestran, podemos hacer que aquí definir la que quisiéramos. Es algo que no tiene que ver con esto, pero era para un ejemplo a entender. En este caso, el error 401 hace referencia a una identificación errónea y, por lo tanto, aparecerá la página que poníamos antes ahí de rechazo, en la que, como decíamos, podemos poner información de cualquier tipo sobre cómo tienen que hacer para conseguir un password o similares. Desde luego hay que tener en cuenta cuando coloquemos las páginas que la página que maneje el error, en este caso esta de rechazo, HTML o como le llamemos, es importante que esta dirección que demos aquí esté disponible de forma pública. No tendría mucho sentido poner el mensaje de error en una página que estuviera protegida por el sistema de autentificación y por lo tanto al no autentificarse bien no podría ver tampoco el error. Es una obviedad, pero de esas que a veces llevan a errores bastante tontos. La segunda línea le dice al servidor Apache dónde tiene que encontrar el archivo que contiene las contraseñas autorizadas de los usuarios. A menudo se le llama ese archivo htpass, como vemos aquí, como hacemos en este caso, pero podríamos darle cualquier otro nombre que queramos. Por claridad puede ser mejor poner este, pero no es obligatorio. Lo que es importante es que este archivo, donde se van a almacenar las claves, no debe estar almacenado, guardado dentro del árbol del directorio web, del cual cualquier persona podría descargárselo a través del servidor web. Por lo tanto, este archivo htpass debe de estar en un directorio fuera del árbol del navegador. Este podría ser un ejemplo de archivo htpass con nombres de usuarios y contraseñas encriptadas. En la tercera línea, del mismo modo que aquí especificamos usuarios individuales, también podemos especificar que solo los usuarios autorizados de determinado grupo específico puedan acceder a recursos. Y para ello, si utilizamos aquí group file, y como vemos en este caso, un sistema de archivo especial en UNIS que nos garantiza siempre que sea nulo. Para usar este tipo de autentificación PHP en HTTP necesitamos darle un nombre al dominio, aquí a un name. Aquí como vemos pone esto que va entre comillas, real name. Aquí podemos poner antes, en el otro ejemplo, por ejemplo, poníamos identificación del usuario. Podemos poner lo que queramos. Como decíamos, Apache provee diferentes métodos de autentificación y en este caso, como decíamos, usamos el tipo básico y es justo lo que tenemos que indicar aquí también, como vemos. Y por último necesitamos especificar a quién le está permitido el acceso. Para ello podemos especificar usuarios particulares, grupos o, como hemos hecho, simplemente permitir un acceso de los usuarios identificados, que es lo que hacemos con el require valid user. Con esto, cualquier usuario que tenga una contraseña válida le estará permitido el acceso. El contenido exacto del archivo htpass, donde guardar las contraseñas, puede variar y para crearlo tienes que usar un pequeño programa llamado htpassw.es, que aquí lo ves, que viene junto con la distribución de Apache. Según el Apache que tengas instalado, en el mismo sitio donde tienes el ejecutable, encontrarás ese archivo. Y este programa htpassw puede usarse en uno de los dos modos que ves aquí en pantalla. Y el único interruptor que necesitas usar es C, que es el que le dice a htpass que cree un archivo. Esto debemos hacerlo solo la primera vez que añadamos algún nombre de usuario y contraseña, no las siguientes, porque si no lo que hace es borrar todo el contenido anterior.
Vemos aquí en este ejemplo cómo podríamos crear, usando HTPass WD, una salida como la que veíamos antes, con el nombre de usuario y la contraseña encriptada, indicando el directorio donde se encuentra el archivo, donde lo va a guardar. Pues hasta aquí esta primera introducción a los sistemas seguros de autentificación para nuestros sitios. En el siguiente video tutorial seguiremos y vamos a explicar cómo salvaguardar los datos en todos los estados del procesamiento, desde la entrada hasta la transmisión y el almacenamiento. Incluiremos el uso de SSL, de certificados digitales, y de